Hola, yo soy Carlos Silva, trabajo en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Aunque vivo aquí, pues yo nací allá en Venezuela y estoy muy contento de que me hayan invitado, así que agradezco a Leonor Mora, quien fue la persona que tomó la iniciativa de invitarme en el marco de estas jornadas puertas abiertas del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Voy a leerles mi trabajo, que se llama Moverse o no moverse, consideraciones rédicas sobre un dilema covidiano. Todo se mueve. No existe tal cosa como la inmovilidad absoluta. Hasta las piedras se mueven. No están quietas siempre y para siempre, como uno puede llegar a concluir luego de una mirada rápida. Por ejemplo, en Racetrack, playa en el Parque Nacional Death Valley, al sur de California, las rocas se mueven a una velocidad de 10 milímetros por segundo. No lo hacen sola, claro está. Los científicos, sesudamente en desacuerdo, atribuyen al movimiento a la conductividad térmica de las rocas, al viento, al hielo, a la dilatación inducida por la hidratación, a las vibraciones sísmicas y a capas inferiores de algas viscosas. Más allá o más acá de la ciencia, las rocas en su lento viaje van trazando una huella que parece un lecho poco profundo y que deja claro que, por una u otra razón, se han movido y por eso las llaman sailing rocks, es decir, rocas navegantes. Los seres humanos no somos tan misteriosos ni tan lentos a la hora de movernos y siempre dejamos rastros de nuestros movimientos. Cuando la evolución nos dio la forma que ahora tenemos, comenzamos a vagar por lo que ahora es África, buscando comida y refugio temporal. Y esa tendencia hizo que llegáramos a todos los rincones de nuestro planeta y a lugares inimaginables como la Luna. Luego nos hicimos sedentarios, pero aún teniendo domicilio fijo, no dejamos de movernos. Piensen en una ciudad. Las edificaciones que nos alojan, que también se mueven, como todos sabemos, parecen permanecer fijas, pero entre un edificio y otro vemos a humanos en constante movimiento. Construimos vías para que vayamos de un lugar a otro, como calles, avenidas, aceras, y artefactos que nos muevan, como carros, aviones, barcos, bicicletas. También construimos cosas para que nos movamos dentro del lugar en el que estamos, como ascensores, pasillos, escaleras, sillas con ruedas, etc. Nuestros cuerpos no solo se mueven en el mundo, también producen un movimiento interior. Podemos decir que estamos vivos porque el cuerpo se mueve por dentro. Incluso me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que el movimiento es el noema de la vida. Dejamos de movernos cuando nos alcanza la muerte. En este sentido, tratar de entender algo de los asuntos humanos requiere forzosamente tomar en cuenta este rasgo. Desde el comienzo de mi carrera como psicólogo social, me ha interesado precisamente eso, el movimiento del ser humano hacia el otro y por el otro. Y tratando de resolver ese interés, acabé en el año 2007 estudiando la movilidad urbana, que es ese intercambio entre alteridades, pero en un espacio particular que es la ciudad. No los aburriré aquí con el catastro de mi trayectoria académica. Solo daré un enorme salto hasta los tiempos covidianos, centrándome precisamente en la movilidad urbana. Seguramente la audiencia ya tiene más o menos claro de qué va la pandemia y de los estragos que ha causado y sigue causando el virus. Entre los muchos efectos, casi todos lamentables, uno de los que han sido más controvertidos ha sido la reducción de la movilidad. Quédese en casa es el imperativo generalizado de nuestros tiempos. En adelante les hablaré un poco de algunas transformaciones de la movilidad por efecto de la pandemia y sobre las limitaciones a ese núcleo noemático que nos hace ser lo que somos. Lo haré desde la perspectiva de la teoría del actor red, en adelante ANT por sus siglas en inglés. Esta teoría no es un cuerpo sistemático de conceptos, sino una disposición comprensiva. En este sentido, para que un estudio se enmarque en la ANT, solo tiene que asumir los siguientes principios generales. 1.
dar a los no humanos un tipo de agencia más abierta que la causalidad natural y más eficiente que la simbólica. 2. No predicar ni procurar la estabilidad de lo social, así como tampoco usar lo social para explicar en un estado de cosas como si fuera la explicación definitiva. Hay que asumir que aquello que se asocia se modifica por la inclusión de más asociaciones y de más agentes y que pocos son sociales. 3. Olvidar la dispersión y la desconstrucción y trabajar para reensamblar lo social. La dispersión, la destrucción y la desconstrucción no son las metas que deben alcanzarse, sino lo que necesita ser superado. Es mucho más importante saber cuáles son las nuevas instituciones, procedimientos, conceptos, objetos y cosas que sirven para reconectar lo social. Dicho de un modo más concreto, la ANT se interesa por los mundos constituidos por las personas y por la miríada de entidades impersonales que sostienen esos mundos. Incluso en situaciones donde parece que prima la inmaterialidad y el desprendimiento objetual, como en la creencia religiosa, el soporte está hecho de cosas. Piensen, por ejemplo, en la religión católica. Aparentemente, lo que sostiene esta religión es la fe, pero vista de cerca, la fe requiere de templos, altares, velas, bancas, copas, libros, sillas, sotanas, cruces, estatuas, rosarios y otros objetos para poder realizarse. Para un católico, la transustanciación sería incomprensible y no podría afectar el espíritu sin el pan y el vino. Por eso las misas en línea son experimentadas como insustanciales. Yo vivo en un pueblo donde en casi cada esquina hay una iglesia, así que prácticamente a diario se celebra a un santo. En casa nos enteramos de esas celebraciones no porque nos llega la fuerza de la fe, sino porque a las 6 de la mañana escuchamos el estruendo de los fuegos artificiales. Es literalmente una fe explosiva, parte espíritu, parte pólvora. Entonces, sin los objetos religiosos, tal vez no desaparezca la fe, pero puede que esa religión acabe desplomándose. Entonces, para estudiar la movilidad urbana me sigo de esta lógica de la ANT, según la cual moverse requiere la conexión con entidades no humanas. Comienzo pues a hablar de lo anunciado. No hay que moverse. Hay en China un municipio llamado Chongqing, creo que se pronuncia Chongqing, donde viven 30 millones de personas. De esta cantidad, poco más de 18 millones de personas hacen su vida en la zona urbana. Allí, unos científicos estudiaron el impacto de la COVID-19 sobre la movilidad urbana, enfocándose en el uso y las trayectorias de 2.862 taxis. Como ya se esperaba, la distancia de viaje no cambió, pero la velocidad de viaje aumentó significativamente debido a la reducción del volumen de tráfico durante el periodo epidémico. La tasa de utilización del kilometraje y la tasa de utilización del tiempo de los taxis disminuyeron. El ingreso mensual promedio de los conductores fue el más bajo. Los viajes innecesarios se redujeron considerablemente, mientras que los viajes necesarios relacionados con la supervivencia ocuparon una posición dominante. Nótese cómo ese agente motorizado, el taxi, deja un rastro que nos permite entrever un cambio sustancial en el modo como la gente se movía antes y durante la pandemia. En un estudio realizado en varias megaciudades de India, Sombre y Argawal encontraron que el impacto inmediato del confinamiento se reflejó en los viajes por trabajo o estudio, los cuales se redujeron significativamente porque muchas personas tuvieron que optar por realizar esas actividades en casa. Durante el confinamiento, muy pocas personas viajaron por actividades primarias y, si tenían que moverse, utilizaban el modo de transporte privado. También observaron una caída significativa de las actividades secundarias. Curiosamente, caminar fue la opción de movilidad preferida para activar actividades secundarias, lo que se conoce como modo de viaje activo en comparación con otros modos pasivos, es decir, los motorizados. Lilian y Renata, en Brasilia, dicen algo similar. Si bien la movilidad en general se ha reducido considerablemente, los viajes por motivos laborales y educativos sufrieron la reducción más drástica.
El uso del transporte público también se redujo, pero aumentaron los desplazamientos en vehículos motorizados individuales. Muchos optaron por trabajar y estudiar sin viajar. En cuanto a los viajes de compra y servicio, hubo una reducción de la frecuencia y un aumento de compras a través de Internet. Curiosamente, Lilian y Renata encontraron que los estudiantes de pregrado fueron los que principalmente mantuvieron sus rutinas de compra de productos en general durante la pandemia. En cambio, las personas con mayor nivel de escolaridad, mayor nivel de ingreso y mayor edad cambiaron sus hábitos de compra y se mostraron más flexibles a la hora de usar alternativas de movilidad reducida y segura. Los autores dejan claro que la población económicamente vulnerable no puede adherirse a las medidas de distanciamiento debido a la inestabilidad e informalidad de sus actividades laborales. No pueden arriesgarse a perder ingresos. Además, la dispersión geográfica entre residencia y actividad laboral obliga a este grupo a enfrentar diariamente sistemas de tránsito congestionados, incluso durante la pandemia. Asimismo, la educación y el trabajo a distancia no son una alternativa para la mayoría de la población de escasos recursos, debido a la falta de acceso a la tecnología y al servicio de Internet. La posibilidad de cambios en los patrones de movilidad solo está disponible para los grupos de mayor ingreso. Los jóvenes con menor escolaridad y bajos ingresos han sido los más vulnerables. Se vieron obligados a mantener sus rutinas y a viajar aglomerados en transporte público. En relación con esto último, Checa y sus colegas en Barcelona demostraron que en las áreas más vulnerables se restringió menos la movilidad que en las áreas más acomodadas. Es decir, en el conjunto del ámbito metropolitano, en municipios con alto porcentaje de áreas de servicio con niveles elevados de renta, observaron que la disminución más acusada se produjo en esas zonas. En cambio, el mantenimiento de tasa de movilidad más alta tuvo lugar en municipios con numerosas áreas de servicio de renta baja. Nichant y sus colegas analizaron datos de movilidad obtenidos por teléfonos móviles en varios países, incluidos India, Francia, España, Bangladesh y Estados Unidos. Su análisis deja claro, mejor dicho, que incluso con órdenes de confinamiento draconianas, las personas no dejaron de moverse por completo, sino que cambiaron sus patrones de movilidad. Las simulaciones de Nichant muestran que tanto los viajes como las tasas de contacto local desempeñaron un papel clave en la exportación de casos a ubicaciones no urbanas luego del anuncio de un confinamiento total. Así que un aumento temporal de las tasas de contacto local y la movilidad resultaron en una expansión de la epidemia en áreas menos urbanas. Los viajes de larga distancia de las zonas urbanas a las rurales impulsaron la velocidad de propagación de la epidemia y redujeron el tiempo entre la detección del primer caso y el contagio generalizado en lugares cercanos a los centros urbanos. En el mismo tenor, Luis, Alberto, Francisco y Jesús, desde España, pero refiriéndose a Berlín, Londres, Madrid, Milán, París y Roma, sostienen que hubo una elevada dependencia entre la movilidad y el nivel de reproducción del virus en todas esas ciudades, lo cual confirmaría las restricciones de movilidad como métrica en el ámbito sanitario durante la pandemia. Si nos detenemos a pensar en los resultados de estas investigaciones, rápidamente podemos concluir que el dilema planteado en el título de esta conferencia es artificial porque simple y llanamente no hay que moverse. Sin embargo, otros autores dicen lo contrario. Hay que moverse. En efecto, quedarse quieto para una entidad cuya existencia se resume en el movimiento es una alternativa impracticable o, cuando menos, difícil de implementar. El problema, y de ahí el dilema casi hamletiano, es que mantener la movilidad habitual durante el momento más álgido de la pandemia y aún hoy se opone precisamente a la continuidad de esa existencia. No obstante, como hay que seguir viviendo y no podemos dejar de movernos, algunos autores sugieren hacerlo, pero de otra manera. José y Sergio proponen directamente un cambio de paradigma en la movilidad para consolidar los flujos de personas en las ciudades y maximizar su protección frente al riesgo de contagio por COVID-19 de una manera democrática y minimizando las pérdidas económicas y medioambientales.
Su idea, en principio, es aplicar los avances tecnológicos y creativos a los flujos cotidianos de las personas en el contexto urbano, para que puedan seguir moviéndose a pesar de las nuevas emergencias sanitarias provocadas por la pandemia. En su propuesta, José y Sergio sostienen que la ciclomovilidad es la alternativa individual viable en el contexto de la movilidad urbana durante la pandemia. A través de la gama de modalidades que se incluyen en este grupo, o sea, bicicletas, patinetas, triciclos, se puede estimular la movilidad individual porque no genera aglomeraciones y al mismo tiempo se contrarrestan los problemas que ha generado el urbanismo fragmentado. Así, se piensa que la bicicleta es una opción individual de transporte económicamente menos costosa que un coche, tanto en precios de adquisición como en costo de mantenimiento. Es muy saludable desde el punto de vista físico y ambiental y reduce significativamente el riesgo de contagio por COVID-19. Al utilizar la bicicleta u otro vehículo análogo, la distancia entre los individuos es parte del uso y así se evitan las aglomeraciones durante el desplazamiento. Sven y Malene, desde Dinamarca, se orientan hacia el futuro repensando las formas actuales de planificación urbana. En un diagnóstico rápido, los autores afirman que según la lógica de la inmovilidad móvil, muchas personas se vieron obligadas a quedarse en casa mientras estaban muy activas y presentes en otros lugares para enseñar, hacer negocios, consultar, entrenar, etc. Millones de personas se convirtieron en pioneras de la movilidad al practicar formas de interacción a distancia. Sin embargo, cuando el virus deje de ser tan peligroso como lo es ahora, ¿qué haremos? Para cambiar nuestra manera de movernos en la ciudad y en la vida en general, Sven y Malene proponen poner a las personas a generar ideas sobre cómo queremos seguir viviendo juntos siguiendo un método relativamente sencillo. Primero, construir una plataforma común, es decir, crear confianza, un lenguaje compartido y agudizar nuestros sentidos. Segundo, dejar salir las frustraciones, temores y enojos. Tercero, estimular la imaginación. Cuarto, inyectar sustancia a la utopía, es decir, hacerla viable. Quinto, dar una forma concreta a los resultados. Ahora comenzaré a cerrar la conferencia, ¿no? Movernos otra mente. Aunque es un evento en curso, la pandemia ha puesto a los seres humanos a pensar y a hacer de otra manera. Sobre todo, nos está obligando a movernos de un modo diferente. En los trabajos que revisé para esta ocasión, es evidente la imbricación entre humanos y no humanos a la hora de producir una comprensión de la movilidad urbana. Rastrear teléfonos móviles, hacer consultas en línea, etc., informan sobre lo que han hecho las personas durante este raro tiempo. Pero también las posibles reconfiguraciones de la movilidad urbana tienen una expresión semiótico-material rédica. Cosas y signos interconectados harán posible una ciudad más sostenible. Caminar, usar la bicicleta, alejarnos del transporte público aglomerado, reunirnos para diseñar las ciudades sostenibles en las que queremos vivir y movernos vivir y movernos son alternativas que pueden mantener al virus a raya. El dilema, moverse o no moverse, debe reformularse. Tal vez debemos decidir entre movernos como siempre o movernos otra mente. En octubre de 2021 visité mi pueblo natal, Los Teques. Desde Maiquetía hasta el barrio donde vive mi familia, vi gente moviéndose. Escaseaba la gasolina, así que circulaban pocos vehículos automotores. En el barrio nadie o casi nadie usaba transporte público. La mayoría caminaba. Algunos llevaban objetos pesados en carretillas, como en el siglo XIX. Vi allí un cambio en los recursos y hábitos de movilidad que a todas luces es más sostenible que el consumo de combustibles fósiles. Lamentablemente, el cambio no se debió a una decisión racional, sino a unas circunstancias que no trataré aquí, pero que sé que no estaban orientadas a producir ese cambio. Digamos que optar por la movilidad por tracción humana fue un efecto colateral y no una meta que se perseguía según un plan. Más allá o más acá de las causas, que no son ni pocas ni poco importantes,
La otra movilidad tiene en estos caminantes resignados un germen. En el pueblo donde vivo, en México, hay pocas pendientes y el ambiente es rural. Vacas y borregos pasen a la vera del camino y se ven aquí y allá campos de nopales que limitan con la calzada. Aquí el transporte más usado es la bicicleta. Gente de todas las edades y clases se mueven sobre esas dos ruedas. Hay papás que llevan a 2 y hasta 3 hijos en una sola bicicleta y todos a la vez. El lechero llega en bicicleta, el tamalero también. Y los que van en bicicleta, perdón, y los que no van en bicicleta, caminan. Por supuesto que hay coches, pero lo interesante es que la gente de aquí prefiere la ciclomovilidad. Esta es otra expresión de la otra movilidad que se da de manera consuetudinaria o por traducción sociotécnica de una antigua tradición de las muchas que hay aquí que dicen que es el pueblo vivo más antiguo de América. Dejo hasta aquí mis reflexiones y descripciones. Agradezco de nueva cuenta la invitación que me hicieron para hablar aquí en diferido y espero haber despertado en la audiencia la curiosidad por este tema. Gracias y hasta luego.